Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Vale, pues bienvenidos a esta segunda charla del programa Recíclate, organizado por la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos. En esta ocasión tenemos a Javier Expósito, emprendedor nato, podríamos decir. Ha tenido diversas empresas, actualmente es el CEO de Exportori. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene diversos cursos sobre dirección de empresas e internacionalización tanto en centros españoles como internacionales. Y desde 2014, aparte de ser emprendedor, haber creado diversas empresas, es docente para Jovenpa y otras administraciones en el ámbito de la productividad, el marketing y la dirección de empresas. Nos va a hablar un poco de lo que es esto del trabajo en remoto y cómo gestionar equipos, sobre todo en la era que se nos viene encima del post-COVID, en que el teletrabajo cada día va a ser una cosa más presente. Y vamos a hacer como el otro día. Si entráis en los cuadraditos de la imagen, tendréis un cuadradito que es Javier Expósito, que es el único que tiene la cámara activada. Le clicáis a él y entonces veréis directamente su cámara y podréis seguir su presentación. Pedimos por favor que todo el mundo, excepto Javier, tenga el micro apagado y la estructura será un poco parecida a la del otro día. Por cada bloque se elegirá una pregunta de la que hagáis, la más interesante, y al final del todo se abrirá un turno abierto de preguntas para que podáis realizar las que queráis, tanto sea por conexión directa de vídeo o bien realizando la pregunta por texto y yo trasladándosela. Así que cuando quieras, Javier, muchas gracias y todo tuyo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Colegio de Geógrafos por la invitación. Voy a compartir pantalla. Veamos. A ver. Vale. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí que se ve perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias al Colegio de Geógrafos por esta invitación. Esta tarde voy a hablaros un poco del trabajo en remoto. Eh, Me gustaría empezar diciendo que no soy muy partidario de las charlas maestras, sino de las experiencias, ¿vale? Realmente, sobre todo en este país, en España, el trabajo en remoto es una respuesta a una situación, más que una preferencia ni de las empresas ni de los miembros del equipo. El motivo por el que os puedo hablar de trabajo en remoto es porque llevamos mucho tiempo trabajando en remoto mucho antes de que sucediera el confinamiento del coronavirus. Por eso, en todos estos años en los que hemos tenido que trabajar en remoto por motivos que os voy a comentar, hemos aprendido de errores, hemos probado qué funciona y qué no funciona, y un poco toda esta experiencia es la que quiero transmitiros en la tarde de hoy para que cuando este webinar acabe podáis trabajar en remoto de un modo más productivo. Entiendo que como geógrafos estáis trabajando en remoto y entiendo que habéis trabajado en remoto antes, no es la primera vez, pero sí que es interesante conocer herramientas que hagan que nuestro trabajo sea más productivo. Como se ha comentado, vamos a tener dos bloques durante esta tarde. El primero va a ser de trabajo en remoto en equipo, es decir, cómo dirigir a equipos cuyos miembros están todos en remoto, cómo coordinar un poco esa situación. Y el segundo bloque hablaremos de productividad personal, es decir, es yo como persona que estoy trabajando en remoto, cómo puedo gestionar mi tiempo para ser productivo, pero disfrutar de la conciliación laboral con la vida personal, que es un poco el gran objetivo, la gran ventaja del trabajo en remoto. Ok, pues empezaré por la parte del equipo.
Sin querer hablar mucho de mí, porque no es el objetivo de esta tarde, sí me gustaría poder compartir con vosotros y vosotras el- la problemática, el motivo que nos llevó a hace, vaya, 4 o 5 años, se dice pronto, empezar a trabajar en remoto y todo ese bagaje que tenemos. Mi proyecto principal es Exportory. Exportory es una consultora de comercio internacional. Ayudamos a clientes a exportar, a vender en otros países en una línea de negocio, y en otra línea de negocio nos dedicamos al Big Data para exportadores, es decir, a datos, una parte más tecnológica. Luego tenemos como dos grandes departamentos, lo que llamamos Exportory Business, que es la parte de negocio de exportación, y el departamento que llamamos Exportory Developer, Exportory Dev, que es la parte más friki, la parte más tecnológica, el Big Data, el Business Intelligence y todas estas cosas más modernas. Nuestra parte de consultoría en trabajo por proyectos es bastante más cercana al tipo de trabajo al que vosotras y vosotras os enfrentáis en el día a día como geógrafos. En ese sentido, es donde creo que puedo aportaros valor, porque nuestros trabajos, aunque sean en sectores diferentes, es similar. Cuando monté la empresa, yo ya de entrada tenía una filosofía que tenía muy clara y que quería mantener en el tiempo. Lo primero es el concepto del horario libre. El horario libre significa que el modelo de trabajo de 9 a 1:30 y de 3 a 6:30 o a 7, esas 8 horas o las que sean, ha dejado de tener sentido en un mundo en el que, para empezar, el trabajo nos lleva muchas veces a hacer más de 8 horas y otras menos de 8 horas. Depende del trabajo que tengamos en ese momento. Seguro que cuando estáis sumergidos y sumergidas en proyectos complejos, tenéis que echar más horas y a veces, en ocasiones, menos horas. Luego, no tiene sentido hacer un horario rígido cuando el trabajo no es rígido, ha dejado de serlo. El horario libre te permite la conciliación. Si yo tengo hijos, querré llevarles al colegio o querré recogerles del colegio o no. Esa decisión es mía, es una decisión personal. Tendría que ser posible de poder amoldar mi horario para poder hacer esas cosas durante el día que quiero hacer. La siguiente son los descansos libres. ¿Qué es un descanso libre? El descanso libre es que no se para a almorzar de 10:30 a 11. Se para o no, o sí o no, cuando tú quieres, como tú quieres, de la manera que tú quieres. ¿Cómo podemos hacer esto? Con un sistema que os voy a enseñar basado en deadlines. Eh, para quien no esté familiarizado con este palabrejo inglés, una deadline es una fecha de entrega. La deadline es el día, el momento tope que yo tengo para entregar un trabajo. Si yo tengo que entregar un proyecto, la fecha de entrega del proyecto es la deadline. Normalmente un día y una hora. Un par de ideas más. No WhatsApp. Vamos a cargarnos el WhatsApp. El WhatsApp es el mal. Para empezar, el WhatsApp es un sistema que nos tiene esclavizados y que nos impide algo tan sencillo como apagarlo. No sé si os pasa a vosotros, imagino que sí. Os llegan WhatsApps en momentos en los que no estáis trabajando y enseguida, ¡pum!, se os enciende el modo de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que si todos tenemos horarios libres y cada uno puede trabajar cuando quiere, si yo cojo y le envío un WhatsApp a un miembro de mi equipo
a la hora que yo quiero, es posible que esté interrumpiendo su descanso o que no esté en su horario. Y en el momento en el que reciba el WhatsApp en su teléfono móvil, como es automático e instantáneo, lo va a leer y voy a romper su flujo, ya sea de trabajo o de descanso. Cuando le envío un WhatsApp a alguien, estoy decidiendo yo el horario de esa persona. Y cuando alguien me envía un WhatsApp a mí, está decidiendo mi horario. No es acorde con un sistema más free, con un sistema más libre. Y por último, el concepto de no hay email. El email es una gran herramienta para comunicación externa, es decir, para comunicarme con clientes o con colaboradores, pero no es una buena herramienta para mi trabajo interno en mi equipo de trabajo habitual. Eh, ¿Por qué? Os estaréis preguntando. El email es rígido, el email es lento. El motivo por el que nos enviamos WhatsApps y no emails es porque el WhatsApp es instantáneo y el email no. Aunque los emails lleguen al momento, pero se pierde esa fluidez de la conversación natural que el WhatsApp sí que tiene y el email no. Seguro que habéis pensado en esto. ¿Por qué hace unos años todo el mundo enviaba emails y por qué ahora la gente se está enviando WhatsApps en un entorno laboral? Por la inmediatez. El WhatsApp gana al email en inmediatez. Pero el WhatsApp tiene este problema que he comentado, la incisión, la intromisión en el tiempo de la otra persona. Por lo cual, vamos a ver sistemas en los que prescindimos de los dos, del WhatsApp y del email. Ok. Muy bien, pues os voy a contar qué me pasó a mí y por qué tuve que utilizar el trabajo en remoto con mis equipos hace, lo que os comentaba, hace 4 años. El primero fue por la diversidad geográfica. ¿Qué significa esto? Que por azar del destino tenía a miembros de mi equipo repartidos en diferentes localidades. Esto sigue pasando a día de hoy. Yo ahora mismo os estoy hablando desde Alcoy. En Alicante tenemos una persona que vive entre Valencia y Játiva, otra persona que vive en Ontinyent, en Valencia, y una persona que vive en Sao Paulo, en Brasil. Claro, no puedo tener a todo el mundo en una oficina porque cada uno es libre de vivir donde quiera si el trabajo sale. Pero claro, para que el trabajo salga, tiene que haber una serie de sistemas que vamos a ver. Pero esta diversidad geográfica fue el primer detonante de por qué debo de trabajar en remoto. Había otro factor importante y es la no exclusividad. Nuestro director tecnológico también hace otros proyectos. Luego, ni aunque él estuviera físicamente en el mismo sitio que yo, querría dejar de tener independencia, porque también hace otros proyectos, como muchos de vosotros y vosotras que también hacéis otros proyectos. Seguro que tenéis varios clientes con los que colaboráis, algunos incluso durante muchos años, pero muchos de vosotros tenéis un perfil más o menos freelance, que os hace no estar físicamente en una empresa. Pues bien, hace unos años nosotros tuvimos que implementar un sistema de trabajo en remoto para resolver este problema, la diversidad geográfica y la no exclusividad. Hoy en día, el problema que viene a resolver el trabajo en remoto es otro, es el confinamiento al que nos hemos visto debido al coronavirus. En cualquier caso, estamos utilizando una metodología para resolver un problema. ¿Cuál es el tema? El tema está en que en este momento todo el mundo se está viendo obligados a trabajar en remoto y está suponiendo un gran experimento a escala gigante de qué es el trabajo en remoto, cómo se trabaja en remoto. A eso es a lo que nos referimos con lo de la era post-COVID. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar después del COVID? Bueno, sin entrar a valorar en si estaremos mejor, peor, no voy por ahí. Voy a que
hemos probado qué es la conciliación. Y muchas personas vamos a querer seguir trabajando de una manera u otra en remoto. Quizá no a full time, pero a lo mejor sí 2 días a la semana o 3 días a la semana o solo los viernes o cuando por condiciones personales lo requiera, cuando tenga que cuidar de un familiar o de mis hijos. Poder generar ese sistema y poder aprender a trabajar en ese sistema nos va a permitir algo tan importante como la libertad de elección sobre nuestro tiempo en el futuro sin dejar de ser productivos, sin dejar de ser buenos en nuestro trabajo. Bien, pues, ¿cómo solucionamos esto? Con herramientas, muy sencillo. Voy a hablaros de 2 tipos de herramientas. Las herramientas tecnológicas, que están a la derecha de la pantalla, y las herramientas no tecnológicas. Algunas de las herramientas no tecnológicas vais a ver que ahora mismo no son aplicables porque estamos en confinamiento, pero todo pasará. Y estamos hablando, recordad, de no solo cómo ser productivos ahora, sino cómo serlo cuando esto sucede, cuando esto se acabe. Mirad, la primera herramienta que se puede utilizar ahora y se debe es el concepto del stand-up meeting. Un stand-up meeting o reunión recién levantados. Supongo, he podido hablar con varios miembros del colegio, muchos de vosotros trabajáis por objetivos, por proyectos. Cuando se trabaja por proyectos suele haber una persona que coordina el proyecto. Esta persona que coordina el proyecto es la encargada de hacer el stand-up meeting. El stand-up meeting es una reunión de 5-10 minutos individual con cada miembro del equipo. Esta reunión se hace a primera hora de la mañana. Podríamos ser un poco más concretos. A primera hora de la jornada laboral de la persona. Es decir, una persona que trabaja en remoto, lo primero que hace en su día, en su jornada laboral, debería de ser un stand-up meeting con la persona que gestiona el proyecto. Bien, esta reunión no debe de durar más de 5 o 10 minutos. Y es importante que sea individual, es one-to-one. ¿Para qué sirve? Para decidir qué es lo que va a pasar durante ese día. Sirve para coordinar el trabajo que se va a hacer. Es el momento en el que la persona que trabaja en remoto explica por dónde va, cuál es su situación, qué está haciendo, qué no está haciendo, y la persona que gestiona el proyecto transmite sus inquietudes en cuanto a tiempos, en cuanto a decisiones. Muy, muy importante es que esta reunión debe de ser por videoconferencia. Hay que verse la cara a primera hora de la jornada. Las 2 personas se ven la cara y comparten 5 o 10 minutos para sincronizarse, para saber qué es lo que va a suceder. Os puedo asegurar que la productividad del equipo de no hacer stand-up meetings a hacerlas cambia radicalmente. De hecho, mejora muchísimo de hacerlo por videoconferencia a hacerlo por teléfono. ¿Por qué? Por la comunicación no verbal que transmites en una videoconferencia que no transmites cuando estás hablando por teléfono. La segunda herramienta es probablemente la más divertida. Lo llamamos beer meeting, es la reunión de las cervezas. Esto, evidentemente, ahora en el COVID, en el confinamiento, no vamos a poder hacerlo, pero después sí lo debemos de hacer. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Quedamos en un bar de Valencia y efectivamente nos tomamos una cerveza. Esto es preferiblemente presencial. La persona que está en Sao Paulo, evidentemente, no viene a Valencia una vez al mes. Un par de veces al año, cuando viene a España, sí que viene a estas reuniones,
Y cuando no, con un móvil, por videoconferencia, le conectamos en el bar en el que estemos. Os preguntaréis, ¿pero qué está contando este tío? ¿Por qué quedan a tomar una cerveza? No tiene sentido ninguno. Pues sí lo tiene. Fijaros, ¿cuál es el problema del trabajo en remoto, de la vida en remoto? ¿Qué nos está pasando ahora? El principal problema es la falta de socialización. El ser humano es un ser sociable, necesitamos hablar. Y necesitamos hablar de cosas que no sean trabajo. La importancia de la máquina de café en una oficina para poder hablar de series o de películas o de lo que cada uno le guste, quien le guste el fútbol o quien le guste la cocina. Ese tipo de relaciones no formales que en el trabajo en remoto se pierden. Ese tipo de relaciones no formales hay que alimentarlas, porque si no se alimentan, tienden a crecer fricciones entre los equipos que trabajan en remoto. La manera de bajar esa tensión es poder tenernos un rato distendido hablando de algo que no sea trabajo. Recordadlo, cuando esto pase, aunque trabajéis en remoto una vez al mes, nos vemos en persona. Y por último, el concepto de no office. Esto es más personal. Mirad, para poder trabajar en remoto y no echar de menos a mi oficina, tengo que no tener oficina. Claro, diréis, bueno, pero si yo tengo un espacio en mi casa y tengo una oficina, que puedo ir o no puedo ir, pero tengo un sitio. No hablo en cuanto al concepto físico de oficina, sino al concepto mental. Pensad una cosa. Si mis herramientas de trabajo son mi portátil, mi Moleskine, un boli y los papeles del proyecto que estoy haciendo, podría tener esto en una mochila y que independientemente de dónde esté, evidentemente con mayor o menor comodidad en función del sitio en el que me encuentre, poder trabajar. Si soy capaz de que mi oficina quepa en un maletín, entonces estaré preparado de, sin haberlo previsto, poder trabajar en remoto el día que yo quiera. Ahora mismo todos tenemos una oficina montada en nuestra casa de manera más o menos acertada. Pero cuando esto pase, deberíamos de ser capaces de levantarnos un día por la mañana y decir, hoy me quedo a trabajar en casa y poder hacerlo. ¿Cómo consigues eso? Eso lo consigues si tu oficina cabe en tu maletín. Ese día te levantas en casa y con toda la tranquilidad puedes trabajar. Si no has previsto esto, estarás anclado a una oficina y no podrás hacer teletrabajo cuando tú quieras. Entonces, stand-up meeting, la reunión de primera hora de la jornada, 5 o 10 minutos. Beer meeting, quedar cerveza o café o almorzar. No es importante el hecho, es importante el concepto. Quedar de manera no laboral para desarrollar esas relaciones no formales que en una oficina se dan y que en remoto no. Y por último, el concepto de no office. No tengo oficina. Por último, a la derecha tenemos las herramientas virtuales, las herramientas tecnológicas de las que voy a entretenerme más. Imagino que algunas las conoceréis, otras no. Trello es un gestor de tareas. Es importante tener un gestor de tareas en equipo. Slack es un sistema de comunicación de texto alternativo a WhatsApp, entraré después. Es importante tener un sistema de videoconferencia, el que queráis, ya sea Google Hangouts, o puede ser Zoom, o puede ser Jitsi, o puede ser el que más os guste. Es importante que utilicéis siempre el mismo en la medida de lo posible para acostumbraros a él, pero el que queráis. Google Drive como sistema de gestión en la nube, de nuevo, el que queráis. Podría ser Dropbox, podría ser cualquier otro. Un lugar en el que pueda almacenar información, documentación y que todo el equipo podamos tener acceso a él. También puede ser el servidor privado de la empresa, lo que sea. Y en el caso de
Las empresas como la mía que utilizan código de programación, un sistema como Bitbucket que sirve para compartir código entre programadores. En esto me voy a extender menos. Ok, ¿qué es Trello? Trello es un gestor de tareas tipo Kanban con paneles, lo estáis viendo, en el que puedes asignar tareas al resto del equipo. El resto del equipo te puede asignar tareas a ti. Tenemos una columna de to-do, es decir, las tareas que hay que hacer, las tareas en progreso y las tareas que están hechas. De tal manera que de un simple vistazo puedo saber que ahora mismo lo que se está haciendo es la tarea que está en in progress. Puedo saber lo que está pendiente y lo que se ha hecho. Diréis, bueno, esto es bastante chorra. Esto es bastante chorra, efectivamente, si estamos todos en una oficina y nos estamos viendo. Pero si yo no puedo ver durante toda la jornada lo que está haciendo la gente, pues saber qué está haciendo ahora mismo es importante para yo poder gestionar proyectos. Trello es gratuito, tiene un sistema de pago, pero con el sistema gratuito vais que chutáis, es decir, da para muchísimo. Y hay muchos más. Yo os cuento este porque es el que más me gusta, pero seguro que hay opciones igualmente válidas. En general, se trata de poder saber qué está haciendo el equipo y que el equipo sepa qué estás haciendo tú de un modo transparente y rápido. Lo siguiente es Slack. Soy un enamorado de Slack. Slack es un servicio de mensajería privado. ¿Qué tiene Slack que no tenga WhatsApp? Lo principal y más importante es que Slack se puede apagar. Es maravilloso. Slack puedes apagarlo por la noche, bueno, se apaga solo. De hecho, creo que es entre las 10 y las 8 de la mañana, creo que se apaga por defecto. Eso significa que si alguien te escribe no te llega la notificación. Todos tenemos en nuestro entorno laboral algún búho, ¿no? o alguna búho que envía mensajes a altas horas de la madrugada. Es habitual. Si sois vosotros el búho, también sabéis a lo que me refiero. ¿Qué sucede? Que si tú le envías un mensaje a alguien a una hora en la que no está trabajando o está durmiendo, le puedes despertar, o igual se despierta a mitad de la noche, lee tu mensaje y su cabeza ya empieza a funcionar para responderte porque es humano. Slack esto lo reduce. Eres tú quien decide cuándo lees el mensaje y cuándo no, como el email, que tú solo entras al email para leerlo y si no, no lo lees, a no ser que lo tengas en notificaciones, pero bueno, podrías no hacerlo así. Slack lo leo cuando yo quiero. Permite hacer canales y mensajes directos. Lo estáis viendo en la parte de la izquierda de la pantalla. El mensaje directo es muy similar a un WhatsApp, es decir, yo podría a Rubén enviarle un mensaje privado y los canales son muy parecidos a los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo, un canal para cada departamento y luego un canal general en el que está todo el mundo. Veis a la izquierda que hay dos logos, uno es el de Sporter y otro es el de Biomer, son distintas empresas, distintos negocios. Como estoy en varios proyectos, cada proyecto tiene un Slack. También serviría lo de los canales para, por ejemplo, un proyecto. Imaginaros que estamos trabajando en un proyecto con un equipo, podemos hacer un grupo, un canal, para ese proyecto y que no se junten los mensajes con los de otro proyecto. Si tenemos un grupo de WhatsApp, volviendo a WhatsApp, en el que estamos hablando de 2 o 3 proyectos a la vez, cosa que seguro que os ha sucedido, es un jaleo. Y hacer muchos grupos es un rollo. Slack te permite tener un canal para cada proyecto, cada departamento, cada proyecto. Puedes crear tantos como quieras y borrar tantos como quieras. Así que está súper bien. Luego tiene un sistema de búsqueda de mensajes mucho más potente que el de WhatsApp. Os animo que probéis Slack.
Ahora está también de moda Microsoft Teams, que es la alternativa de Microsoft a Slack. Es igualmente bueno, lo mismo, es decir, probad las herramientas que consideréis oportunas. Hangouts. ¿Por qué Hangouts y no Zoom o no cualquier otro? Insisto, el que más rabia os dé. Personalmente uso Hangouts por la integración que tiene con Google Calendar, que ahora os enseñaré. En esencia es un sistema de videollamada. Es muy importante cuando trabajamos en remoto que evitemos hacer llamadas telefónicas y que lo cambiemos por videollamadas. ¿Por qué? Porque la videollamada, volviendo al mismo de antes, te permite esa comunicación no verbal, es verte la cara, es proximidad. El teléfono es mucho más frío. Si estamos sin ver a nuestro equipo físicamente, a nuestros compañeros y compañeras físicamente, esa yo lo diré, esa conexión, ese vernos las caras nos acerca. Mirad, voy a enseñaros brevemente cómo utilizo Hangouts. ¿Ok? Mirad, desde Google Calendar, quienes uséis Google Calendar, puedes crear un evento que, por ejemplo, se llame Proyecto 1. Y en añadir ubicación, puedo decirle añadir conferencia y me genera un Hangouts. Yo podría aquí añadir a los invitados que yo quiera, por ejemplo, a mí mismo, y al guardar se le enviará una notificación a los invitados que yo he puesto y cuando le llega, le aparece el enlace de unirse a Hangouts. Si yo le digo unirse a Hangouts, automáticamente entrará en la videollamada. Esto permite que podáis invitar a los miembros del equipo de un modo sencillo y no tener que estar compartiendo el enlace, se hace automático. Por eso uso Hangout, pero Zoom es igualmente bueno y Jitsi también, cualquiera de ellos está bien. Bitbucket es un repositorio de código, no voy a entrar mucho en él. Si alguien está interesado porque hace desarrollo tecnológico o mapas que requieran programación, en algún lenguaje de programación y tal, y le interesa, podemos verlo, pero bueno, es como una especie de Dropbox o de Google Drive, solamente de código. Ok. Muy bien, os he contado unas cuantas herramientas, pero os estaréis preguntando, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago yo esto? Ok, como os he comentado antes, la clave de todo esto es el concepto de deadline. Una deadline es una fecha de entrega. Para ello, utilizamos tres niveles de programación de tareas, digamos. Por un lado tenemos la entrega. La entrega es la fecha que nos marca el cliente o, si puede ser el cliente, puede ser la convocatoria de un proyecto que vaya a presentar, si es un proyecto público. En cualquier caso, siempre hay una fecha de entrega final, que es el tiempo tope que tenemos para poder acabar un trabajo finalizado. Para poder llegar a esa entrega final, nos habremos previsto fechas de entrega internas antes que nos aseguren la ejecución de ese proyecto. A eso lo llamamos deadlines. Esto lo gestiona de manera conjunta el director del equipo, directora del equipo y las personas que componen ese equipo. Si yo tengo 3 o 4 grandes fechas de entrega, deadlines, antes de la entrega con el cliente, me aseguraré que si estoy cumpliendo esto, pueda cumplir la entrega final. Y
por debajo de estas grandes fechas de entrega hay lo que se llaman micro deadlines, que son micro fechas de entrega, que son más cercanas a lo que sería una tarea. Una tarea es algo que yo tengo que hacer. Si yo gestiono varias tareas pequeñas y las cumplo, estaré cumpliendo con las deadlines internas, las fechas de entrega internas, y si las cumplo, finalmente podré cumplir con el cliente de un modo planificado. 3 reglas importantes. La primera es que esto es sagrado, no se aceptan excusas. La base del horario libre, de poder trabajar cuando yo quiera, se basa en que es la entrega de la deadline, la entrega de la fecha final, lo que delimita, lo que marca cuándo tengo que acabar algo, luego cuánto tengo que trabajar para poder conseguir ese algo. La siguiente es que cualquier tarea de cualquier tipo, por pequeño que sea, tiene que tener una fecha de entrega. Esto profundizaré más en el segundo bloque de productividad personal. Y por último, que todo tiene que estar por escrito y ser traqueable. Ser traqueable significa tener un seguimiento. Cuando hablábamos de Trello, lo que estáis viendo como tareas realmente son micro deadlines. Cada tarea de estas tiene una fecha de entrega interna que tenemos que cumplir. Así es como se delimita el trabajo. Cumpliendo estas micro deadlines, conseguiremos cumplir con las deadlines y finalmente con la entrega del cliente. Claro, esto era muy fácil. Quienes habéis trabajado con desarrolladores, con software, los desarrolladores trabajan así desde siempre. Pero claro, en negocio es mucho más difícil porque un proyecto, sea de consultoría o sea un proyecto para una administración, cualquier tipo de trabajo, es mucho más difícil ser capaz de segmentar tanto el trabajo como para poder hacerlo así. Ese es el problema con el que nos vimos nosotros y seguramente es el problema con el que os vais a ver vosotros. ¿Cómo arreglamos esto? Sencillo y difícil. Convirtiendo las tareas en proyectos. Cada tarea es un pequeño proyecto, es una micro deadline que tengo que cumplir. De tal manera que cada tarea de negocio o del proyecto pasa a ser una micro deadline con una fecha de entrega concreta, que al cumplirlo estaré cumpliendo con el proyecto. Ok, los límites del método. Se requiere mucho esfuerzo para que la comunicación sea fluida, es decir, necesitamos tener muchas herramientas para que la comunicación funcione. Hay que usar mucho Trello, hay que hacer mucha videoconferencia, las stand-up meetings son muy importantes. Por otro lado, se pierden las relaciones personales. Eso lo estamos viendo ahora con el confinamiento. El mayor problema que estamos teniendo ahora en los proyectos es que se pierden las relaciones personales entre los miembros del equipo. Ahora lo tenemos que resolver con muchas videoconferencias. Cuando esto pase, acordaros de las cervecitas o los helados o el café o lo que os apetezca. Otro problema que hemos encontrado en nuestra empresa y que puede que a vosotros también os suceda es que es difícil encontrar a personas que sepan trabajar así. ¿Por qué? Porque requieres de mucha disciplina. Esa autonomía de cada miembro del equipo requiere de personas muy conscientes de su trabajo y su papel. Sigue habiendo mucha gente que quiere trabajar 8 horas. La realidad es que ahora mismo estamos por la fuerza aprendiendo a trabajar en remoto. Pero aún así, va a seguir mucha gente que quiera que sea reticente a estos métodos. Luego es una cosa en la que la sociedad tendrá que avanzar. Y por último, somos B2B, somos business to business. Es decir, hacemos servicios. No tenemos inmovilizado. Esto se ha visto ahora muy claramente en el coronavirus. ¿Quién puede hacer teletrabajo? Muy sencillo. Quienes no tienen máquinas o no tienen aparatejos o no tienen
unas instalaciones que tienen que utilizar en su trabajo. Si mi trabajo es puramente de servicios, puedo hacer un trabajo puramente en remoto. Si no, no. De hecho, lo hemos visto en las noticias, en los boletines oficiales, no todas las personas, no todos los puestos de trabajo han podido hacer teletrabajo. Evidentemente, en industria esto es muy difícil de llevar. Pero en trabajos como los nuestros, con un poco de imaginación y con ganas, se puede. ¿Mejor o peor? Lo importante, que lo he dicho al principio, es que no es un método de trabajo idílico. Esto no es la panacea. Es una solución a un problema y tenemos que verlo como una solución a un problema. Para mí, hace 4 o 5 años, era una solución al problema de que tenía al equipo dispersado por todo el mundo. Ahora mismo es la solución al problema de que estamos confinados y no podemos acudir a nuestro puesto de trabajo. Y cuando esto pase, será una solución al problema de tener que conciliar mejor nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Luego es siempre una solución a un problema, no es algo que yo haga porque yo quiera hacerlo. Segundo, en la era post-COVID, es decir, cuando esto pase, como ya lo hemos probado, va a ser más habitual. Muchas personas van a querer trabajar con ese sistema. Entonces, las personas que llevan proyectos tendrán que saber gestionar esta situación, porque a muchas personas que han probado ahora el trabajo en remoto les ha gustado y van a querer replicarlo, seguramente no a full time, pero sí en una parte en el futuro. Tercero, una cosa que estamos experimentando ahora en nuestras propias carnes es que nos permite ser dueños de nuestro tiempo, lo cual ahora no lo parece, pero cuando estemos en una situación más halagüeña, nos llevará a tener trabajadores más contentos. Es decir, la gente dueña de su tiempo, más autónoma, tiende a estar más contenta. Y 2 cositas más. Uno es que es un sistema muy basado en resultados, porque la deadline o se cumple o no se cumple y las tareas o se hacen o no se hacen. Luego es fácil de medir para la persona que gestiona el proyecto. Tiene una cosa mala, y es que para la persona que gestiona el proyecto le da un gran trabajo extra en cuanto al control del trabajo. Muy bien, pues hasta aquí el primer bloque. Como hemos comentado, disculpad. Como hemos comentado al principio, podemos ahora hacer alguna preguntita. Después haremos el segundo bloque y después ya podemos hacer todas las preguntas que sean. Vale, mira, Javier, solo han hecho una pregunta. Ignacio. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Solo han hecho una pregunta, Ignacio Ponsoda, que en cuanto al tema este de horario libre, ¿no? Que es bastante raro de ver en ciertas empresas. Dice, tenéis unas horas comunes en las que todos tenéis que estar trabajando y ¿es posible que se reduzca el rendimiento sin una serie de horas de trabajo comunes? Vale. Lo de las horas de trabajo comunes, lo que hacemos es planificar reuniones. Y si tú tienes una reunión a las 9, debes de, por videoconferencia, debes de estar trabajando a las 9, aunque a las 9:30 pares para hacer otra cosa. O por tu tiempo, o por tu tiempo libre, por ejemplo. También esas horas se pactan. Es decir, si tú llevas a los niños al colegio a las 9, pues querrás tener la reunión a las 9:30. Se puede hablar. Cuando hay una reunión sí que hay espacio común. Cuando no, se trabaja cada uno en su horario. Y la segunda pregunta era el tema de si baja el rendimiento. El rendimiento no baja en cuanto a utilizar un sistema basado en tareas con fechas de entrega. Aquí la persona que establece el proyecto, que dirige el proyecto, tiene que tener mucha vista para más o menos calcular que su equipo va a trabajar 8 horas diarias o 6 o las que marque el contrato, ¿no? De tal manera que no pongas una fecha de entrega que no sea realista. Si el trabajo está estructurado aproximadamente para jornadas de 8 horas,
Si un día quieres trabajar 6 horas y el día siguiente quieres trabajar 10, es una decisión tuya, individual. No es la empresa la que te lo marca. Luego, el horario es libre porque el trabajo no se mide en horario, sino en tareas. No se trata de que estés 8 horas sentado en una silla, sino que cumplas las tareas que te han asignado para esas 8 horas teóricas en el tiempo que tengas que hacerlo. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, pero bueno, si no, que nos lo ponga por el chat y después en el turno abierto continuamos hablando sobre ello. Ok, Una pregunta más, si quieres continuar, o si vale, quieres matizar perfecto. algo de lo que hayáis dicho, como tú quieras. Perfecto. Ok, a ver, compartir. Vale, sí. Tenemos otra vez la presentación, ¿no? Sí, ok, vale, perfecto. Es que veo pantalla, claro, veo mi pantalla, pero no veo la vuestra. Entonces, ok. En el primer bloque hablábamos de la gestión de equipos. Eh, la gestión de equipos en remoto lleva a que yo también tenga que gestionar mi tiempo en remoto. Y esta situación es la que estamos viviendo ahora todas las personas que estamos trabajando en remoto, que somos mucha gente. Eh, Voy a explicaros algunas herramientas, insisto, que hemos probado y funcionan. Es decir, todo lo que os estoy contando está probado y lo utilizamos desde hace tiempo. Hemos puesto en marcha ideas que han funcionado, ideas que no. Es decir, esto es un proceso de aprendizaje continuo. También en el trabajo individual. Antes estaba hablando más de mi equipo, ahora voy a hablar más de mí, ¿ok? Eh, Bien, yo tenía un problema. Mi problema es que estaba muy ocupado. Diréis, bueno, todos estamos muy ocupados. Sí, pero yo no lo gestionaba bien. Puede parecer sorprendente o diréis, joder, qué tío más blando. Bueno, a ver, eh, ¿no os ha pasado que muchas veces, por mucho que trabajáis, por muchas horas que hacéis, llegáis siempre tarde a las entregas o llegáis siempre tarde a lo que queréis hacer o nunca acabáis de hacer lo que queréis o no llegáis nunca, os vais a la cama y dices, joder, tendría que haber hecho esto y no he llegado. O mira, me quedo hasta la hora que sea y entrego esto porque no tengo más narices. Y en teletrabajo, todavía más fuerte. ¿Qué pasa en teletrabajo? Nos volvemos mucho más extremos con el trabajo que hacemos. Me explico. Si hoy ha salido un día de lluvia y tengo la inspiración baja, estando en casa, es muy probable que acabe no haciendo ni el huevo. Y por el contrario, si mañana me levanto eufórico y contento, es muy probable que, que acabe trabajando 12 o 14 horas. En los dos casos me he equivocado. ¿Por qué? Porque en un caso estoy infratrabajando y en otro caso me estoy sobreexplotando. Claro, a nosotros, si volvemos atrás, ¿qué nos pasa? Que como no tenemos horarios fijos, eh, o gestionamos nuestro tiempo o nos acaba pasando esto, es decir, que un día no hagamos nada y el otro día acabamos haciendo un montón. Y eso va en contra de la conciliación. La manera de poder conciliar nuestro tiempo en trabajo en remoto es ser dueños de nuestro tiempo. Y para eso hay algunas técnicas que os voy a enseñar. La solución la tiene el señor Google. Bueno, o cualquier otro, insisto, lo de las herramientas, cada uno le gusta la suya. Pero todo lo que os voy a enseñar de productividad personal lo hago en el ecosistema de Google. Me gusta
mucho. Estaréis pensando que sí, que tiene mis datos, que tal. Bueno, sí. Pero Google me da un ecosistema que me permite hacer muchas cosas. Ahora veréis. Muy bien. Las dos herramientas de productividad de Google que utilizo son Google Calendar, el calendario de Google, y Google Task, el gestor de tareas de Google, que se accede desde Calendar o, bueno, en el móvil tiene una app que también está muy chula. Ok. Tengo dos tipos de tareas y os cuento esto porque probablemente estéis pensando solamente en una de ellas. Veamos. Cuando tengo una reunión con alguien, con un cliente, con un proveedor o con un miembro del equipo o voy a un evento, lo apunto en mi agenda. Esas son las tareas que hago con alguien. Yo sé que tengo un webinar de 4 a 5 y pico y ese horario lo tengo cubierto por ese webinar, ese slot de tiempo está cubierto. O tengo un stand-up meeting de 10 minutos, de 9 a 9 y 10 y otro de 9 y 10 a 9 y 20, pues tengo de 9 a 9 y 20 cubierto. Pero ¿qué pasa con las tareas que hago solo? Como organizar mi tiempo, trabajar para clientes, hacer proyectos, organizar a mi equipo, prospección comercial, es decir, buscar clientes nuevos, desarrollar proyectos nuevos, hacer llamadas, contestar o enviar emails. Me di cuenta de que mi agenda solo reflejaba uno de ellos, los que hacía con alguien, y no el trabajo que hacía yo solo. ¿Qué sucede? Que me estaba faltando tiempo para poder trabajar yo, conmigo mismo. Y estaba dedicando mucho tiempo al resto de las reuniones, de los eventos, de visitar a clientes, a proveedores, y me faltaba tiempo para trabajar. Voy a ahondar un poco con esto. Necesitaba un nuevo sistema de orden y lo encontré. El sistema que os voy a enseñar vais a decir que es un poco salvaje, pero os animo a que lo probéis. Si queréis, la semana que viene probáis este sistema, lo preparáis durante el el lunes arrancamos con el sistema nuevo y veréis cómo tenéis más tiempo para vuestras cosas, para vuestra vida personal y entregáis mejor las tareas más en tiempo. Mirad, dejé de pensar en que tengo dos tipos de tareas, las que hago solo y las que hago acompañado. Fuera. A partir de ahora, tengo dos tipos de tareas nuevos, única y exclusivamente. Las que duran más de 5 minutos y las que duran menos de 5 minutos. ¿Qué dura más de 5 minutos? Las reuniones internas con mi equipo, con clientes o con proveedores o con partners, ir a un evento, trabajar para clientes, es decir, producir, hacer proyectos, hacer prospección comercial, buscar clientes nuevos o desarrollar proyectos nuevos. Eso dura más de 5 minutos. ¿Qué dura menos de 5 minutos? Organizarme a mí, organizar a mi equipo, hacer llamadas, enviar y contestar emails. Ok. Más de 5 minutos, menos de 5 minutos. En este punto, todas las tareas pasan a ser un evento. Alguien tiene que hacerlas, que soy yo. Antes, cuando hablábamos de equipos, las tareas iban a Trello o a cualquier gestor de tareas para que las hiciera otra persona. Aquí quien las hago soy yo. Tienen una duración determinada y esto es la clave y la joya de la corona. Todo lo que yo haga, tengo que estimar cuánto tiempo voy a tardar en hacerlo. Las primeras veces os equivocaréis, pero poco a poco acabaréis sabiendo que para ese tipo de proceso, en ese tipo de proyecto, tardáis 4 horas, 6 horas, 2 horas o 20. Y tienen una deadline. Importante. Necesito tener una deadline
para hacerlo acorde con el sistema de gestión que hemos visto al principio del webinar. Pues vamos a ordenar esas tareas. ¿Cuál es su fecha máxima de finalización? Es decir, ¿cuándo tengo realmente que tener esto? Pues dependerá de la deadline de cada cosa que tenga que hacer. Si yo, por ejemplo, tengo que preparar una reunión para un cliente, la deadline será pues unas horas antes de ver a ese cliente. O si tengo que hacer un proceso o una tarea para un colaborador mío para que pueda seguir trabajando, pues el tiempo que me haya puesto. Es decir, siempre sabemos para cuándo es algo. La siguiente pregunta es, ¿la hago solo o lo tengo que cuadrar con alguien más? Porque si lo hago solo, me lo gestiono yo como yo quiera. Si tengo que cuadrarlo con alguien más, como puede ser una reunión, tengo que cuadrarme con la agenda de la otra persona. La tercera, ¿realmente es tan importante? Es decir, ¿puedo no hacerlo? Y si no lo hago, ¿qué pasará? Os sorprenderíais de la cantidad de cosas que hacemos que podríamos no hacer. Y la última, ¿tardo menos de 5 minutos? ¿Por qué? Porque si tardo menos de 5 minutos, debería de hacerla ya y me la quito. Haz ya esa llamada, envía ya ese email y que no esté rondando en tu cabeza. Te lo puedes quitar de en medio. No, si son varias tareas, no serán 5 minutos, serán 15. Pero esos 15 minutos de tu tiempo te desbloquearán un montón de tiempo útil. Vale, lo llevamos todo a Google Calendar. Recordad que probablemente ahora estéis llevando a Google Calendar las tareas que hacéis con otros, los eventos, las reuniones. También tenéis que llevar a Calendar vuestras propias tareas. Solamente las que duran más de 5 minutos, porque las que duran menos ya las hemos hecho. Vale. Utilizad franjas de 30 minutos y múltiplos de 30. Es decir, si yo tengo que redactar una propuesta, me durará media hora o más tiempo. Una hora y media, siempre múltiplos. Decide cuántas horas laborales quieres hacer. ¿Hago 6 horas al día? ¿Hago 8? ¿Hago 9? ¿Hago 10? ¿Hago 12? Estructurad vuestro día con tareas internas y externas para cubrir las horas que queréis trabajar en el horario que queréis trabajar vosotros y marcad cuántas horas queréis trabajar. Y lo que no te cabe en un día, lo haces al siguiente. De tal manera que vas arrastrando las tareas de un día a otro hasta llegar a su fecha límite, a su deadline. Esa es la fecha que te marca el tope de ese proceso, de esa tarea. Pero esto te permite que si yo a las 9 tengo algo personal que quiero hacer, sepa si voy a ir o no. Y la otra cosa es que me permite que cuando alguien me dice esto debe de estar para el martes que viene, que yo sepa si llego o no llego. Vale, si dura menos de 5 minutos, lo publico, lo escribo en Google Tasks. Es decir, más de 5 minutos en Google Calendar, menos de 5 minutos en tareas. Aquí 3 reglas. La primera, si lo he puesto, lo hago. En menos de 5 minutos. Y no acabo el día dejándome algo en Google Tasks. Claro, eso me lleva a valorar muy bien qué pongo, porque lo que hago lo tengo que hacer. Luego lo que intento es quitarme cosas. Hacer menos tareas de ese tipo. Y las que hay, quitarlas. Puedes poner algo en Calendar a futuro que acabe en Task. Por ejemplo, si yo tengo que llamar a un colaborador el martes que viene, me lo pongo en Calendar y el martes que viene, cuando vea que solo una llamada, lo llevo a Task. ¿Para qué? Para liberarme mi cabeza y poder ser más productivo. ¿Qué he ganado? Lo del control del tiempo. Esto es súper importante.
Si yo voy a trabajar hoy 8 horas, trabajaré 8 horas y lo que no pasará al día siguiente. Como me he marcado las fechas límite de cada cosa que tengo que hacer, puedo jugar con mi calendario, con mi lista de tareas. Me lleva a la conciliación laboral con la vida, con la vida personal. ¿Por qué? Porque yo sé si puedo ir a algo personal o no, y si puedo llevar a los niños al colegio o no, o qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Y lo que es mejor, ajustaré mi calendario, mi agenda, para poder conciliar, para poder trabajar menos horas. La tercera es mi favorita. Ahora cumplo las deadlines. ¿Por qué? Porque ya no me comprometo a cosas que no puedo cumplir. Porque antes que decir que sí a una deadline, yo hago la prospección en mi calendario. Y yo sé que si te digo el martes que viene a las 12, yo ya sé si llego o no llego. Porque tengo una lista de procesos anteriores que me permiten llegar o no llegar. Vivo menos estresado porque tengo menos cosas en la cabeza, porque ahora las cosas están en la cabeza de Google y no en la mía. Lo cual me llega a dormir mejor, que era mi objetivo principal en esta vida. Yo creo que dormir mejor y conciliar es el objetivo de todo el mundo. Entonces, por recapitular un poco esta parte personal, que es un poco quizá más extraña, la clave está en, primero, ordenar las tareas que tienes que hacer, ver si duran más de 5 minutos o menos de 5 minutos. Después, llevarlo todo a un calendario, decidiendo, eso es súper importante, cuántas horas voy a trabajar. Y lo que no cabe en un día, lo llevo al siguiente. Y me estaré diciendo, ya, ¿y si es urgente? Pues si es urgente, probablemente debas de acabar haciendo una barbaridad, de trabajar más horas. Pero creedme que utilizando ese sistema, la cantidad de noches de vigilia acabando un proyecto se reducen muy, 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 muy drásticamente. ¿Por qué? Porque optimizas mejor tus tiempos, sobre todo en los días de menos ajetreo. Si dura menos de 5 minutos, primero, me lo intento quitar de encima y segundo, si no me lo puedo quitar de encima y lo tengo que hacer, lo apunto en el gestor de tareas. Y no me voy a dormir dejando algo en el gestor de tareas. Así que me pienso muy bien qué es lo que hago. Muy bien, pues hasta aquí mi parte de la ponencia. Cualquier duda, consulta, sobre todo imagino que tendréis dudas en cuanto a cómo implementar esto en vuestro día a día. Cualquier pregunta, por favor, estoy totalmente a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Y ahora, bueno, procedemos como el otro día. Ahí en la parte inferior tenéis la manita, la levantáis y quien tenga alguna pregunta, pues se le da paso y que la formule. Bueno, pues parece que la gente no se anima. A mí me surge una pregunta, ¿no? ¿Sí? Con este método nazi un poco kamikaze que presenta al final, por llamarlo de Siempre que alguna cuento manera. esto en ponencia, alguien utiliza el mismo adjetivo, nazi. La verdad es que me parece bastante fuerte, ¿no? Llevar hasta un poco hasta el límite del razonamiento de qué hago y qué no hago. Pero, ¿realmente te ha sido tan efectivo como dices? ¿O ha sido un proceso de adaptación de estos últimos 4 o 5 años que llevas en remoto, de experiencias que te has dado cuenta que al final o te organizas de esta manera o no hay Cristo que llegue a las fechas? Claro, lo que os he comentado en la presentación, todo esto es una respuesta a un problema. Y el problema es, por un lado,
que nosotros no podíamos trabajar en oficina todos juntos. Y en mi caso, imagino que será el de muchos de vosotros y vosotras, soy una persona que me encanta mi trabajo. Cuando te encanta tu trabajo, nunca te lo acabas. Luego, o llegas a ser un poco chungo con la gestión de tu propio tiempo y te implantas una disciplina, o lo que me pasaba es que aquello era un sin Dios. Es decir, tenía días de levantarme prontísimo por la mañana y acabar tardísimo por la noche. Y entonces no concilias, aunque estés en tu casa. O otros días que no haces absolutamente nada. Y luego cuando llega la fecha límite, que el cliente sí que te marca, porque al final tienes una fecha de entrega de lo que haces, eh, llega esas maravillosas noches que seguramente que todos y todas conocemos. Cuando trabajas en una oficina con un horario fijo y haces 8 horas, o 6 o 10 horas que hagas, es más fácil poder gestionar tu tiempo. Pero en casa el tiempo se va, lo estaréis viendo. Sí, la verdad es que sí, el tiempo se va y yo soy una de las personas que lleva ya tiempo trabajando en casa antes de esto. Y la Ajá. verdad que llega un método un poco parecido al tuyo, no tan al extremo, pero por ahí también van los tiros. Dani Mora nos pregunta, bueno, dice que es una pregunta un poco más personal, si quieres ¿Sí? la contestas y si no, no. Que ¿Sí? a nivel laboral a vuestra empresa todo este tema del bichito del COVID-19 si os está afectando. Supongo que se referirá porque al dedicaros a exportación y demás y negocio internacional, cierre de fronteras, limitación de movimiento, todo este caldo de cultivo en el que estamos ahora mismo, pues si ha tenido algún efecto sobre vuestra balanza comercial. Claro, es decir, esta situación está afectando a casi toda la economía, ¿no? Nosotros, por nuestro tipo de negocio, nuestro principal cliente son industrias. ¿Qué pasa? Que depende del sector en el que estén las industrias, a algunos les ha afectado más y a algunos les ha afectado menos. Tenemos clientes que, por ejemplo, trabajan mucho para el sector alimentario y el sector alimentario está como un tiro, pero otras empresas más de aquí de la zona, por ejemplo, alguna empresa textil, que están viendo muchísimo más bajada su productividad y sus clientes en destino están también en sus casas. Luego, depende de cada sector, pero en general está siendo una situación bastante compleja. Eso sí, me preguntaba en cuanto a economía, digamos, en cuanto a nuestra situación empresarial. En cuanto a nuestra situación de equipo, apenas lo hemos notado porque ya trabajábamos en remoto antes. Es una parte importante. Sí. Alberto Plaza pregunta que si habéis tenido que eliminar. A ver, si has tenido que eliminar distracciones o tentaciones en casa para poder implantar la metodología de trabajo en casa, ¿no? Y se refiere al tema de películas, juegos, libros, la tele. Eh, lo que hice en su momento y mantengo es tener un despacho en casa, un sitio en casa en el que puedo trabajar. Es decir, no trabajar en el sofá. ¿Por qué? Porque o tienes un sitio de reclusión para poder trabajar o la misma familia te afecta. Necesitáis encontrar, es importante encontrar un sitio en casa más o menos tranquilo en el que puedas trabajar. Y entonces las distracciones se eliminan. También en ese sistema salvaje que tengo, también tengo marcada la hora a la que saco al perro. Muy buena esa. Bueno, a la hora de sacar el perro es bastante importante, es una excusa para ir a la calle. Bueno, hoy con la lluvia apetece menos. Sergio Domenech ¿Sí? te pregunta que si respecto a esta gestión de tareas de menos de 5 minutos, Uh -huh. ¿no lleva más tiempo escribirlas en Google Task o gestores similares?
que hacerlas. Me refiero que no sería más operativo no tener que apuntarlas, sino acometerlas directamente. Esa pregunta es súper buena. Cuando tienes pocas, sí. Cuando tienes muchas, se te van a olvidar. Es decir, si tienes solo una o dos tareas de 5 minutos, las puedes retener en la cabeza. Cuando tienes 4, 5, 10, se te olvidan. Las apuntas para que no se te olviden. Vale, o sea, a modo recordatorio, ¿no? Claro. Como la agenda del cole. Vamos a... Bueno, Claro, chiquillos. al final, cuantas menos cosas tengas en tu cabeza, más libre eres. Vale, bueno, Jesús Beltrán, el ponente de la semana pasada, Gerson, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? dice, la pregunta clave es, ¿has conseguido que alguna empresa muy cercana a ti y a los geógrafos trabaje en remoto y les funcione? Lo comento porque eran algo reacios. Felicidades por la charla y muy interesante. Bueno, yo le puedo contestar a Gerson que algunas hay. Algunas hay que trabajemos todos en remoto. Pocas, pero hay. Si lo dice por los amigos que tenemos en común, creo que lo estoy consiguiendo, compañeros geógrafos. Sí, es complicado, pero sí. Bueno, es importante saberlo. A ver. Amparo dice que sí, es bueno establecer un horario para responder mails, aunque sepas que no vas a poder responderlos a todos, independientemente del tiempo que puedas tardar en contestarlos. Pues ese es un dilema que me ha surgido varias veces porque he conocido a mucha gente en mi carrera profesional que lo hace. Depende de la cantidad de emails que tengas que responder. En mi caso personal, como no usamos email a nivel interno, los únicos emails que tengo son externos y el volumen no es tan grande como para tener que calendarlo. Son tareas de 5 minutos. Pero si no trabajas con un Slack o un Microsoft Teams y tu nivel de correos es muy elevado, probablemente se te vaya en tiempo y sí que tengas que calendarlo. Pero calendarlo o no calendarlo debe de ser una respuesta a la incidencia que tiene esa tarea en todo tu esquema. Bueno, Gerson te dice que sí, que a eso se refería exactamente. Y lo difícil que es gestionar, ¿no? Organizar equipos externos con sus propias inercias cada uno. Juan Diego pregunta si planificas también cosas importantes de tu vida personal. ¿Las pones también en el calendario o las utilizas solamente para el entorno de trabajo? Lo hago para mi vida personal y eso me llevó a tener un calendario compartido con mi chica. Hostia. Sí, es necesario. Es necesario, a ver, es necesario cuando haces muchas cosas. Es necesario cuando estás metido en muchos proyectos y es necesario cuando tienes una agenda compleja, que será vuestro caso. Entonces, la única manera de poder llegar a todo es que todo esté escrito. Si no, es imposible recordar qué evento tengo la semana que viene. Es imposible. Me imagino que esa decisión te costaría unas broncas bastante increíbles con tu pareja. Bueno, lo lleva bien. Amparo te dice que, bueno, respecto a la pregunta esta de calendarizar lo de contestar los mails o no, dice que son entre unos 20 o 30 mails al día. Probablemente debería de calendarizarlo. Claro. Si tienes que escribir 20 o 30 emails, sí, es una cantidad de tiempo bastante grande. Es decir, es una parte importante de su trabajo contestar emails. Deberá de calendarizarlo, sí. En ese caso, lo ideal, por lo que he visto, insisto, esto no lo he hecho yo, porque no me hace falta, pero he visto gente que lo hace. Contestan correos a primera hora de la mañana y a media tarde. 2 slots. Puede ser interesante. Pero no lo he hecho, es decir, lo he visto, pero no lo he hecho. Todo lo que os he enseñado es que lo hago yo. Lo otro no lo... Pero
conozco a gente que lo hace. Te dice que muchas gracias. Juan Diego también dice que está totalmente de acuerdo con lo de la agenda compartida. Y de momento no hay nada más. A mí ahora, sabiendo que desde Alcoy, ¿no? Se me ha ocurrido una cosa, y es un poco out of context de todo este tema. Tanto que se está hablando ahora de la industria, y bueno, y tú como economista, y ya que puedes aportar un poco. ¿Cómo ves la reconversión de algunas industrias que están haciendo? Por ejemplo, la textil, que ahora creo que hay un conglomerado de 4 o 5 empresas que se están como ultra especializando en mascarillas y todo este tema. Como salida un poco a la industria textil que tenemos en la Comunidad Valenciana, que la verdad que no está en su mejor momento, que digamos. Y bueno, en Alcoy, Ontinyent, toda esa zona sois un polo importante. Creo que va a ser algo temporal, pero difícil que tenga largo recorrido. Es muy bueno y estoy muy orgulloso de además algunas empresas que conozco muy cerca, con las que he trabajado, que están reconvirtiéndose para poder dar respuesta a esta pandemia. Pero yo no percibo que pasada esta situación vaya a ser una opción. Aunque ahora estemos bastante tiempo necesitando mascarillas, por ejemplo, dentro de un año ya se nos habrá olvidado, y no va a ser una reconversión del tejido productivo a largo plazo. De todos modos, eso es una opinión totalmente personal de las percepciones que veo con algún cliente y con alguna empresa cercana. Sí, lo decía más que nada por eso, ¿no? Porque tú sí que estás en el meollo del mundo textil. Y bueno, la vista desde yo, que vivo cerca de Valencia, en un pueblo cerca de Valencia, con todo el tema de la industria automovilística, me parece lo mismo, que es una reconversión temporal. Y en cuanto esto pase, otra vez a lo de siempre. Pero es buenísimo porque, por un lado, nos permite producción nacional de material de un mercado internacional que está muy loco. El mercado de los suministros sanitarios está muy loco ahora mismo. Entonces, poder producir nacional desde el punto de vista sanitario es bueno. Y, por otro lado, el poder hacer una actividad económica en empresas que estarían cerradas y lo estarían pasando muy mal, porque el sector textil en concreto está sufriendo mucho con la pandemia, va a frenar la caída empresarial y el desempleo que podría derivarse. Entonces, es muy bueno. Yo creo que hayan estado muy acertados. Pues gracias por la opinión. Y bueno, de momento no hay ninguna pregunta más, así que si nadie se anima, aprovechar Perfecto. que sabe de lo que habla. Bueno, insisto, es decir, es experiencia personal. Y siempre por las circunstancias. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, pues parece que no. Sergio te da las gracias, dice enhorabuena por la charla y ha sido Gracias a muy vosotros. instructiva. Gracias. Pues Y que nada, tengáis bueno, una buena tarde, que vaya genial y nos vemos pronto. igualmente. Aprovecho también para invitaros a todos los que estéis en el chat, y a ti también, Javier. La semana que viene, el 22, sí, el 22, que es miércoles, tendremos a Jonathan Gómez Cantero, presentador del Tiempo de Castilla-La Mancha Televisión, Castilla-La Mancha Media, en este caso, y también es uno de los mayores divulgadores y especialistas que tenemos hoy en día en cambio climático en España, dándonos una charla y su particular visión de qué puede acarrear la bajada de esta famosa bajada de la curva viral, y que esto no repercuta después en las políticas medioambientales y de combate al medio ambiente, que son también bastante importantes. Eso es todo. Recordaros que todas estas cosas se pueden hacer porque la gente se colegia, y no estaría mal si hay un geógrafo por Rasada sin colegiar que se lo planteara, que es bastante importante el apoyo entre los compañeros de profesión. Y eso es todo. Muchas gracias, Javi, por Gracias todo. a vosotros por la invitación. Que tengas buen día, lo que te queda. Igualmente. No te esperamos no haberte destruido mucho tu agenda, No. Estamos en tiempo, y estamos. hasta la próxima. Un placer. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.